Hola, muy buenos días o muy buenas tardes. Hoy día le voy a presentar un verbo sumamente importante en el idioma español. Es el verbo haber. Ese verbo haber en creol significa gagner, verbe gagner, o en francés, verbe avoir. El verbo haber en creol es importante, pero no es tan importante para una persona que habla español, porque el verbo haber en español es un verbo auxiliar o es el único verbo auxiliar que ayuda a conjugar los otros verbos. Es sumamente importante en el idioma español. En francés también es el verbo auxiliar, avoir. Empecemos ahora. Primero veamos el verbo, el verbo haber. Su infinitivo es haber. Primero, ¿qué es un infinitivo? El infinitivo es el verbo mismo, el verbo sin cambio, el verbo en su forma original. Por ejemplo, el infinitivo del verbo comer es el mismo comer, sin cambio. Infinitivo. Y el gerundio, sabemos que en el gerundio, en español, hay tres tipos de infinitivo. Infinitivo que se termina en AR, infinitivo que se termina en ER e infinitivo que se termina en IR. ¿Ya? Para los verbos que se terminan en AR, para obtener su gerundio, hay que eliminar la AR y agregar ando. Por ejemplo, caminar, caminando. Hablar, hablando. ¿Ya? Muy bien. Buen bien. Es el gerundio. Pero en este caso del verbo haber, es un verbo que se termina en ER. Lo que hacemos es eliminar la ER y agregar yendo al mismo infinitivo. Y el participio para el verbo haber es habido. Es decir, lo que hacemos es eliminar la ER y agregar ido al mismo infinitivo. Muy bien, espero que le haya servido mucho el infinitivo, el gerundio y el participio. Vamos a seguir. Ahora tenemos el presente del verbo haber. El verbo haber no es un verbo regular, es un verbo irregular, es decir, sufre muchos cambios. Sufre muchos cambios, es decir, ese verbo no hay fórmula, no existe fórmula para o que te ayude a aprender ese verbo, sino tú tienes que aprender ese verbo de memoria, es decir, tienes que saberlo, conocerlo bien. El verbo haber presente dice yo he, tú has, él ha, ella ha, usted ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas, ustedes han. Es decir, si tú estás escuchando a una persona que habla español y que le dice yo he comido,
significa que moi te mangé, yo he comido. Tú has comido, ou te mangé, tú has comido. Ya, no tenemos mucho tiempo, vamos a seguir con el tiempo imperfecto, que en francés imparfait. Ya, como ya vimos los pronombres personales, ya la vamos a repetir con el imperfecto. Yo había, tú habías, él había, usted había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos habían. Ahora poner futuro. No, poner el pretérito mejor. El pretérito dice hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron. Hubieron, es el pretérito. ¿Se acuerdan el uso del pretérito? El uso del pretérito es cuando mayormente para contar los eventos pasados, pero lo usan diariamente. Ahora el futuro. El futuro dice habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán. Habrán. Muy bien. El futuro es para contar cosas que va a suceder, ¿cierto? Ahora el condicional. El condicional dice habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrán. Es decir, con los pronombres personales sería yo habría, tú habrías, él habría, nosotros habríamos, vosotros habríais, ellos habrían. Es decir, como pueden ver que en el condicional, mayormente en cualquier verbo, el condicional siempre lleva un acento. Casi siempre en los tiempos condicionales. Ahora el futuro. ¿Ya? Ya vimos el futuro ya. Ahora el pretérito perfecto. El pretérito perfecto dice yo he habido, tú has habido, él ha habido, ella ha habido, nosotros hemos habido, vosotros habéis habido, ellos, ellas, ustedes han habido. ¿Qué pueden ver en ese tiempo pretérito perfecto? El pretérito perfecto podemos ver que es el mismo verbo haber en presente más su participio, ¿cierto? Su participio. El mismo verbo, por ejemplo, en el presente teníamos yo he, tú has, él ha, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que agregan? Agregan el habido. Es decir, como el verbo haber es un verbo auxiliar, es decir, para cualquier otro verbo que necesito el pretérito perfecto, lo que voy a hacer es sacar el habido y colocar el participio pasado del verbo. Por ejemplo, para el verbo comer, puedo decir yo he comido, y eso viene siendo el pretérito perfecto del verbo comer. Yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido. Así de simple. Por ejemplo, para el verbo caminar, yo he caminado, así va a ser el verbo, el tiempo pretérito perfecto del verbo caminar. Muy simple se forman los tiempos. Ahora tenemos el pluscuamperfecto. El pluscuamperfecto dice yo había habido, tú habías habido, él había habido, nosotros habíamos habido, vosotros habíais habido, ellos, ellas, ustedes habían habido. Es decir, para cualquier otro verbo que necesito el pluscuamperfecto, lo que yo debo hacer es sacar el participio pasado del verbo haber y agrego el otro verbo, el participio del otro verbo.
Por ejemplo, si necesito el pluscuamperfecto del verbo hablar, lo que voy a tener es yo había hablado. Yo había hablado, tú habías hablado, él había hablado, nosotros habíamos hablado, vosotros habíais hablado, ellos, ellas habían hablado. Es decir, cualquier otro verbo, por eso le digo que ese verbo es sumamente importante, porque sin conocer o sin saber ese verbo no se puede conjugar lo otro verbo. Es decir, ese verbo es un ejemplo sumamente importante que te ayuda a conjugar los otros verbos. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente tiempo. El futuro perfecto. El futuro perfecto. Habré habido, habrás habido, habrá habido, habremos habido, habréis habido, habrán habido. Es lo mismo. Es decir, para cualquier otro verbo que necesite su futuro perfecto, lo que hago en francés le llaman futur antérieur. Futur antérieur. Lo que hago es sacar el participio del verbo haber y agrego el participio del verbo que necesito. Es muy sencillo, ¿cierto? Muy sencillo. Muy sencillo. No es tan difícil. Ahora, el condicional perfecto. El condicional perfecto es casi lo mismo, el mismo condicional del verbo haber y agrego su participio, su participio. Por ejemplo, yo habría habido, tú habrías habido, él habría habido, ella habría habido, nosotros habríamos habido, vosotros habríais habido, ellos, ellas, ustedes habrían habido. Lo que hacemos es tomar el mismo condicional del verbo haber y agregamos su participio, ¿cierto? Es decir, para cualquier otro verbo hacemos lo mismo. Tomamos tomamos el mismo condicional del verbo haber y agregamos el participio del otro verbo. Por ejemplo, con el verbo, ¿qué verbo tomaríamos? El verbo tomar, por ejemplo. Sería yo habría tomado. Yo habría tomado. Tú habrías tomado. Él habría tomado. Nosotros habríamos tomado. Vosotros habríais tomado. Él, ella, ustedes habrían tomado. Les agradezco mucho por ese momento. Vamos a quedarnos acá y con la segunda parte del video vamos a ver el resto del verbo haber. Por eso les sugiero que suscriba al canal para poder ver todas las novedades. No se olvida que esta página se llama Un apprend español ensemble, que significa junto aprendemos el español, o sé que también hay muchas personas interesadas en aprender el creol. También en algunas de las clases enfocamos también en enseñar el creol. Muchas gracias por ver el video y nos vemos luego. Gracias.